48, ¿sí? ¿Sí? Decía mi hermana, nos pusimos un poco como de acuerdo. Decía mi hermana, hemos pasado por largos sufrimientos, ¿verdad, hermano? Hemos pasado por sufrimientos en esta vida. Algunos de una forma y algunos de otra forma. El relato bíblico que vamos a estudiar en el día de hoy es sobre un hombre que ha pasado porque él vive y vive para siempre. Ha pasado duros momentos, muy duros. Y dice así, me voy a detener solo en este libro, en este capítulo, ¿sí? Por lo tanto, deténganse ahí, no los voy a llevar a otro libro si no es necesario, ¿sí? Entonces lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir exponiendo. Bueno, antes de todo los voy a poner en contexto, ¿sí? Sucedió después de estas cosas. El 48:1. ¿Sí? Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Sí? Lo vamos a detener ahí, pero vamos a ir al 47 antes, ¿sí? 47:7. Ajá. Después de cuáles cosas, vamos a leer qué cosas habían acontecido. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Interesante, ¿verdad? Lo que dice Jacob acá. Muy interesante. Voy a describirle un poco todo lo que él dice. Es presentado delante de Faraón. Tenía 130 años. Jacob vivió 147 años. Por lo tanto, el día que se presenta ante José, el texto que leímos primero, habían pasado 17 años. El día ya próximo de su muerte. 17 años antes, entonces se había presentado delante de Faraón. Y le cuenta su vida. Y dice: mis padres y yo hemos sido peregrinos en esta tierra. ¿Sabe, hermano? Usted y yo también somos peregrinos. Pocos días tenemos en esta tierra, hermano. Somos peregrinos. Y le dijo: algunos han sido muy malos. ¿Qué tan malos habían sido los años de Jacob? Jacob en su niñez fue rechazado un poco por su padre. Su padre amaba más a Esaú. Y ustedes saben que la Biblia lo dice así. ¿Por qué causa? Esaú era diestro para la caza y traía caza. En cambio, aquel muchacho Jacob era un hombre muy tranquilo, y vivía allí en casa, prácticamente con su madre, estaba siempre con su madre. Pero su madre, Rebeca, amaba más. Había entonces allí un poco de... El padre amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, ¿verdad? Y por esa causa, cuando eran los días de que Isaac debía bendecir a uno de sus hijos, con la bendición grande, fue cambiado del menor al mayor, ¿verdad? Y la primogenitura se le entregó al menor, a Jacob. Por esa causa hubo grandes conflictos entre los dos hermanos, Esaú y Jacob. Número 2. Entonces, ¿cuál fue el número 2 rechazo? Su hermano lo llegó a odiar. A odiar tanto que él se fue al lugar de su descendencia. Allí moró con un hombre que era su suegro, se llamaba Labán. Este hombre hizo las cosas imposibles para este hombre. Imposibles. Número 1,
no le dio la esposa que él trabajó 7 años, sino que le entregó a otra esposa, a otra hija. La mujer que desde que él la vio, él la amó. Y si leemos el relato bíblico, ese hombre amó toda la vida a su esposa, realmente a la que él luchó por ella. A esa mujer siempre la amó y tuvo especial amor por los hijos de esa mujer, cual se llamó Raquel, ¿verdad? Miren, hermanos, ustedes sigan adelante, hermanos, que nunca nadie les diga a ustedes no pueden, nadie. Cuando Dios está en su camino y quiere bendecirlo, hermanos, no hay tropiezo que valga. Entiendan eso, mis hermanos, entiendan. Miren, no hay pesimismo que valga, hermano. Sigan adelante, hermano. Luchen. Adelante. Este hombre trabajó 7 años más por su esposa, 14 años. Trabajó lo que se llama trabajar. Y le fue dado a su esposa. Después de esto, él tiene conflicto con su esposo, con su suegro. Y fue entonces, aquel hombre un día se decidió, 20 años tenía aquel hombre de trabajar con aquel hombre cuando decidió, dijo, yo no trabajo más contigo. Y Dios lo había bendecido en riquezas, ganado, bueno, traía riquezas extremas cuando dijo, voy a regresar a Canaán, la tierra donde mis padres, donde debo morar. Al regresar él traía en su corazón, voy a enfrentarme a mi hermano. Voy a enfrentarme a mi hermano, pero voy a prepararme para enfrentarme a mi hermano. Hermano, hay cosas por las que usted debe prepararse para enfrentar esta vida, hermano. Usted debe tomar sabias decisiones para enfrentar esta vida, mis hermanos. Decisiones correctas, y solo las decisiones correctas usted las tomará en el temor de Dios. Este hombre tomó decisiones correctas en el temor de Dios, muy correctas. Y entonces aquel hombre dice que va al encuentro, pero al encontrarse con su hermano Esaú, cual había tenido problemas por 20 años, aquel hombre se preparó. ¿Cómo se preparó? De sus riquezas puso delante de él, porque hizo varias, como decir, grupos, vamos a decirlo así, porque había logrado tener 4 esposas. Ustedes lo saben porque ustedes son estudiosos de la palabra de Dios. Yo simplemente les estoy dando un recordatorio a ustedes. Qué rica es la palabra de Dios. Oh, qué gozo, qué deleite precioso. Tengo un mes deleitándome, un mes, enero. Todo enero me tengo deleitando en el gozo del Señor en el libro de Génesis. Porque antes de que fuese 31 había terminado el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Oh, qué rico, hermano. Qué rico. Deleítese usted en el Señor, hermano. Pídale a usted tener esa necesidad profunda, hermano. Ese anhelo profundo, hermano. No importa que usted diga, o tal vez usted en su corazón esté diciendo, uy, Señor, tengo 3 días, 4 días que no estudia la Biblia. No importa, hermano, hay oportunidad para usted. Hay oportunidad para usted como lo hubo para este hombre lleno de cargado de traumas, bueno, de conflictos. Entonces aquel hombre presenta y pone a sus hijos más pequeños delante y sigue poniendo a los otros detrás. E hizo 4 campamentos. Dijo, cuando él venga se va a conseguir en ese frente con los menores. Y se va a conseguir el rechazo que son niños tiernos, muy tiernos. Él los trata con amor, con mucho amor. ¿Verdad que si usted trata a su hijo, hermano? A su nieto, con ternura. Él pone y dice en la palabra de Dios la causa por la que lo pone. Y le dice, y cuando se encuentra con él, le dice, mira que son niños tiernos. Y allí pone 400 animales, 400 para presentárselo como ofrenda. Y aquel hombre se consigue con aquello y dice, ¿por qué has hecho esto? Y le dice, yo tuve miedo de ti. Yo tuve miedo de ti, y se rinde delante de él. Las palabras ásperas con una persona que nos habla ásperamente, hermano, trae más conflicto. Y aquel hombre fue sencillo. Dice amado, dice perdonado, hicieron pacto ese día. Ese día hicieron pacto. No con solo esto tuvo la consecuencia José también de ser
perturbado con su esposa. En ese mismo viaje, de los textos que vamos a seguir leyendo, dice que fue perturbado en cuanto a su esposa. Su esposa murió. La esposa que él había amado, que había dado su vida, ¿verdad? Murió, parece ser que murió un poco joven todavía ella. Joven y dura. Y fue la causa por la que muere fue porque el segundo hijo de Jacob en Raquel se llama Benjamín. Y aquel hombre fue causa de que muriese aquella mujer. El parto fue duro, muy duro el parto. Y dice la palabra de Dios que en ese parto ella muere. También fue entonces una causa de consecuencia para Jacob estar traumado, Israel, para estar traumado. Más de eso sus hijos vienen y le hacen conflicto, vienen y atacan a sus enemigos sin permiso de él, porque a secreta tuvieron la reunión para ir a atacar a aquel hombre sin decisión de José. Mire, hermanos y hermanas, hay decisiones que tienen que pasar primero por el hombre de la casa, hermano. Cuando el hombre cuando es digno de que ustedes lo hagan, ¿verdad? Hay normas y leyes que Dios ha establecido, hermano. Más adelante vamos a ver cómo Jacob les llama la atención y es causa para estos hombres por haber cometido esta falta de que tuvieran grandes perjuicios en la vida. Ellos y su descendencia, hermano. Hay gente que le dice a los hijos: mira, hijo, puedes hacer ese negocio, mujeres, puedes hacer ese negocio, pero no se lo diga a su papá, porque su papá puede ser que le diga a usted: no lo haga, y le ponga tropiezo en su vida. Hágalo, hijo, hágalo. Con certeza, yo cuando le digo algo a mi hijo, se lo digo con certeza. Y no cambian, si es en el temor de Dios, no cambian decirle: no hagas esto, hijo mío. ¿Por qué causa? Por la causa de que tú le proveas a su hijo que tenga estorbos y sea de dificultad para él, hermano, no es que tú no lo ames. Hermano, por eso les digo a las hermanas, sean muy prudentes en las decisiones que tienen que tomar los caballeros. Porque ese caballero va a hacer rendir cuentas delante de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, hermano. No ustedes, somos nosotros. Hay áreas que yo reconozco que son abominables delante de Dios, en áreas que yo no hago como hombre. Y lo sé, hermano, y están en mi corazón. Y le digo: Señor, miradme con piedad y algún día yo pueda hacer esta cosa. Esto que yo estoy haciendo que hago indebido. Porque sé yo, Misael, que delante de la presencia me presentaré. Porque el Señor ha dicho: ¿por qué causa, hermano, las mujeres son fáciles, muy fáciles de ser conmovidas por una simpleza? Nosotros, se nos muere alguien, nosotros tenemos la capacidad incluso a veces de llorar. ¿Por qué? No porque no amemos, sino porque Dios ha puesto en mis genes algo para ser un hombre. Yo puedo levantar un saco de 50 kilos. Ustedes no pueden, hermano. Y si lo hacen, están propicias a tener un derrame o algo, ¿verdad? Porque ¿quién ha hecho eso? Dios lo ha permitido. Con eso no quiero decir que ustedes no sean bendición, ustedes son bendición. Cuando ustedes están en la sabiduría del Señor, así como Rebeca, ¿verdad? Aquella mujer vino y entonces que puso delante de Isaac, puso a su hijo, porque su hijo no era velludo, fue y puso pieles de oveja y le dijo la forma en la que tenía, muy sabia. Ustedes también las puede usar el Señor. Ustedes también las usa el Señor, hermano. Pero ustedes tienen que también tener, entonces, estar sobre los reglamentos y estatutos de Dios. Ser muy sabias y prudentes para comandar. Bueno, hermano, entonces continúa la historia. Aquel hombre entonces había perdido a su esposa más amada, muy amada. Hermano, no se puede amar a dos mujeres.
Eso es falso, hermano. Falso de falsedad. La Biblia dice que los hombres que tuvieron 2 y 3 mujeres amaron siempre a una. Incluso con sus hijos, Dios catalogaba a esos hijos como los herederos. Como los herederos, hermano. Es mentira, hermano, por eso Dios prohíbe y nos dice a nosotros, marido de una sola mujer debe predicar el evangelio. Marido de una sola mujer. Y le da características. Mira, para las mujeres jóvenes, que no hay, creo que hay muy pocas acá, ¿verdad? No hay, quiero explicar, si todas están casadas. No, hermana, eso es jóvenes del Señor. Aquel hombre también había tenido conflicto porque sus hijos le habían entregado al hijo más amado de su vida. Y él no lo vio por varios años. Incluso él creyó que este hombre había estado muerto. Cuando él se presenta delante de José, que ya vamos a ver el texto, dice, Dios me ha dado la dicha de yo poderte volver a ver y ver a tu descendencia. Y paren que de contar lo que le había pasado a aquel hombre. ¿Por qué entonces vas a estar amargado, hermano? Y sigamos leyendo el texto bíblico, ¿sí? El 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y seguimos el 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Increíble, interesante, hermano. Aquel hombre moribundo, su fe estaba intacta. Moribundo, hizo lo posible para levantarse y ponerse sentado, puesto en su cama, ¿verdad? Y entonces le iba a dar las recomendaciones a José. Le iba a decir, mira lo que te voy a decir. Y una de las que le dijo es, cuando yo venía de allá, de aquel lugar donde vivía yo, donde su suegro, en Mesopotamia, que es Patán Aram, que quiere decir llanura de Aram, llanura de Aram. Ténganlo ahí bien presente para que ustedes también guarden y atesoren en su corazón. Cuando yo venía de Mesopotamia, Padán Aram, y venía por el camino, se me presentó Jehová. Ya se le había presentado una vez, se le había presentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, Luz, que es Betel. Y me dijo, ¿qué había acontecido? Cuando venía Israel, a tener encuentro con su hermano, aquel se había enfrentado al ángel de Dios, a Dios mismo, y le dijo, hasta que usted no me bendiga, yo no te dejaré. Y bendíceme, Señor. Y bendíceme, Señor. Y dice que al clarar el alba, el ángel tuvo que darle en la pierna y lo desconjuntó y lo bendijo. Y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que serás Israel. Eso es lo que él le está diciendo a su hijo. Mira nada más y nada menos lo que él le dice. ¿No le había contado ya esta historia él a su hijo? Seguramente era un hombre temeroso de Dios. 17 años vivió José con su padre, más el tiempo que ya pudo haber tenido en Egipto. No faltaba el día en que un israelita le diga a su hijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos y sus preceptos todos los días de su vida, en sus fiestas solemnes y en los días sábados. Por eso esta nación es grande y nadie la vencerá, hermano. Ningún arma forjada. Entiendan ustedes eso cuando salen estos hombres. Yo digo dentro de mi corazón, ay Dios mío, no saben quién es Dios, cuán grande es Dios. Y le dijo, mira que te voy a dar recomendaciones porque lo que te voy a decir es verdad. La fe de un hombre. ¿Cómo es posible que un hombre moribundo tenga tanta fe? A veces nosotros se nos cae la fe porque Dios no nos dio el vehículo.
o Dios no me dio para echarle gasolina en el vehículo, o bueno, pare usted de contar, porque mi hijo hizo tal cosa, porque X cosa. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Este hombre había pasado por todos los conflictos que quizás usted ha pasado, hermano. Hay esperanza, hay vida eterna y hay salvación, hermano. Usted no puede cambiar su negocio por Dios, hermano. Usted no puede cambiar su esposa, su esposo por Dios. Incluso usted no puede cambiar sus hijos, porque sus hijos, su esposo, si usted lo pone delante de la presencia de Dios, pertenecen a Dios. Por lo tanto, usted no puede hacer ningún cambio. Hoy no voy a la oración porque yo tengo una torta. ¿Quién es el proveedor? El Dios que me provee, dijo Jacob. El Dios que me bendice. Él, simplemente Él, hermano. Él es el autor, el que te puede bendecir. No ponga a nadie delante de ese, primero que a Dios, hermano. Por favor, se lo suplico encarecidamente. Y verás cómo usted verá el poder y la grandeza de Dios en su vida, hermano. ¿Quién es el que me provee? Dijo Jacob. El Dios verdadero. Seguimos entonces, estamos en el 4, ¿verdad? Sí. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Perdón, es el 5. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti, a la tierra de Egipto, bueno, el 5 de nuevo. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Voy a continuar. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Voy a detenerme aquí en el 6. ¿Qué cosa semejante le pide a aquel hombre? Jacob se había casado con una mujer egipcia que se llama, debe llamarse, y seguramente no le va a hablar del Dios grande su marido, Etsená. Aquella mujer había sido hija de un sacerdote de Enoc, de On. Y aquel hombre se llamaba Potífera. Aquella mujer era egipcia y aquel hombre le estaba haciendo una propuesta quizás hasta indebida. Tus hijos yo los adoptaré, no son tuyos. Los que has tenido, mira lo que dice el texto bíblico, revísalo bien, los que has tenido. No hay registro bíblico en la palabra de Dios que diga que José ha tenido más hijos. Pero ¿qué le dice acá Jacob? ¿Sabe, hermano, usted en la palabra de Dios se va a encontrar cosas? La Biblia, el Espíritu Santo nos dijo que si se escribiese todo lo que aconteció en la Biblia, no habría libros para exponerlo. No hay relato bíblico que diga que José tuvo más hijos. No lo hay. Pero su padre acá le dice, los que has tenido, habría que revisar los originales. Habría que revisarlo. Porque él le hace como entender que los que has tenido serán tuyos. Pero estos son míos. Yo los tomaré en adopción. Había una causa por la que él los iba a tomar en adopción. ¿Seguimos, sí? ¿Cómo es posible que José no le haya primero hecho saber eso a su esposa, verdad? ¿Cómo es posible que no se lo haya hecho saber? ¿Por qué, hermanos? Porque él era la autoridad y ella se iba a someter a la autoridad seguramente, ¿verdad? No hay registro bíblico que diga que ella se haya enojado ni nada de esto. Incluso es mencionada muy pocas veces en la Biblia, muy pocas veces. Y seguimos entonces en el 5, en el 6. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en tierra de Canaán, en el camino como a media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén.
Interesante, interesante, ¿verdad? El lugar donde fue. Si la semilla no cae, ¿qué dice el texto bíblico? No dará fruto, ¿verdad? Si no es echada en tierra, si no cae. Exactamente donde cayó esta mujer, Éfrata, que es Belén. ¿Quién vendría de allí? ¿Quién vendría? El Mesías, ¿verdad? El Mesías. ¿Sabe? La Biblia no es cualquier cosa, hermano. Es extraordinaria. Es maravillosa. Entonces le dice, a tanta distancia quedó mi esposa. Ahí la enterré. Y le está dando entonces las recomendaciones que va a hacer. Y seguimos. ¿Sí? Y seguimos en el 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Voy a detenerme un poco acá. ¿Acaso en 17 años José no había visto a los hijos de José? ¿No los había tenido en sus brazos, en su regazo, lo había amado? Pero ¿qué nos dice el texto bíblico? Hermanos, podemos equivocarnos leyendo la Biblia, ¿sí? Tengan mucho cuidado cuando lean la palabra de Dios. Anteriormente dijo que sus ojos ya estaban moribundos, ¿verdad? Más adelante nos va a decir que sus ojos ya no podían ver, había perdido la visión. Por esa causa él le dice, pero él completamente sabe quiénes son. El 8 al 9, ¿sí? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercaos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía verles. E hizo pues acercarles a él, y él les besó y les abrazó. Y sigue el siguiente. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Le voy a contar algo que me pasó ayer. Bueno, estoy dando testimonio también de mi vida. Ayer fue mi hermano nuevamente para allá, Luis. Son bienvenidos. Cualquiera que usted vaya, siéntese en su casa. Y si usted puede traer algo de allá, no me lo pida. Tómelo, que se lo voy a dar con amor si yo lo tengo. Porque Dios ha proveído siempre, incluso para ustedes también. Amén. Para ustedes. Y cuando yo me voy a quemar unos palos, porque anteriormente donde tenía mi rancho viejo, se habían quedado unos palos, y habían palos con chuzos, con clavos largos. Yo dije, voy a quemarlos antes que se vayan a embromar, porque sacarlos estaba muy fuerte por los viejos, clavos oxidados, entonces había que quemarlos. Y quemaron los palos esperando que se quemen los palos. Yo veo un árbol y me voy de rodillas delante del Señor. Y digo, Señor, nunca esperé ver, este fue el pedacito que me diste, Señor, este pedacito. Pero nunca tuve en mi corazón yo ver 3 vacas ahí, Señor. Ni nunca tuve en mi corazón yo ver esto. Hermano, porque así es la grandeza de Dios. Así es la grandeza de Dios. Dios puede hacer proezas con nuestras vidas, hermano. Usted es nada más y nada menos que hijo de Dios, hermano. Créalo, hermano. Créalo. Entiéndase y aprópiese de eso, hermano. Y ruégale al Señor. Pero tome decisiones correctas. ¿Cuáles son las decisiones correctas? Tener al Señor, ¿verdad? Ponga al Señor en primer plano, hermano. Ponga al Señor primero. Dios es el que bendice a tus hijos, hermano. Usted no tiene fuerza ni capacidad para cuidar a su hijo, poner la mano hasta allá donde está el niño Chile, los míos, que los amo. Pero todos los días eres tú el que los guardas y los libras del mal, Señor. Amén. Aunque ellos anden indebidamente delante de tu presencia, Señor. Ayúdalos a entender, Señor, que ellos necesitan de ti. Todos los días de mi vida, de noche y de día, yo le digo eso a mi Señor. Todos los días. Todos los días le digo, Señor, yo tengo necesidad de esto, por favor, si tú quieres proveerlo. Y veo la grandeza de Dios cuando me lo provee, no en el tiempo que yo espero a veces, 2, 3 años.
Sí, hermano. Entonces ponga a Dios primero antes que las cosas, antes que la torta, hermano. Antes que la vaca o antes que el cacao, ya que mi hermano Roger. Porque Dios es el que da la lluvia, ¿verdad? ¿Han visto este hermoso palo de agua de hace 3 días? Estaba en Socopó y las calles se inundaron. Pleno febrero. ¿Y quién es el que da la lluvia para que entonces el cacao reverdezca y florezca? El Dios de Israel. ¿Entiende usted eso, hermano? Dios es el que te proveyó el vehículo. Yo no tengo fuerza. En estos días me decía el obrero, le decía yo, me tiré y le dije delante de él, gracias Señor, hemos terminado estos potreros la limpia. Una semana duré con él, dándole, el sol. Y cuando terminé le dije, gracias Señor. Y dijo él, por mi fuerza también. Yo le dije, con amor le dije, no diga eso. No diga eso porque pudiese usted estar en cama, Dios te ha dado la fuerza. Y Dios me ha dado la bendición de proveérmelo usted porque es un buen muchacho, muy trabajador. De proveérmelo usted. Ese es el Dios que provee, hermano, entienda usted eso. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces seguimos en el otro. Ya vamos a terminar porque va a ser corta la predicación del día de hoy. ¿El qué? El 10. Vamos para el 10. No. Y respondió a José a su padre, 9. Y respondió José a su padre, el 10. El 11, el que vamos. Y regresó y le abrazó. Y dijo Israel a José, no, ya el 11 lo leímos, ¿sí? Entonces José, el 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Voy a detenerme un poco acá. ¿Sabía usted que colocar un hijo en la nación de Israel dentro de su rodilla es un pacto? Y es decir, lo adopto, hago una adopción legal. Eso era sostenerlo de entre las rodillas en la nación de Israel. Por eso él los retira de sus rodillas, porque ya él había hecho la oración por sus hijos. Ya había hecho el pacto. No serían más los hijos de José. No serían más los hijos de José, sino los hijos de Jacob. Serían contados con los hijos de Jacob, los nietos. ¿Cuáles eran sus nietos? Efraín y Manasés. Serán contados por heredad perpetua en la nación de Israel hasta el día de hoy, ¿sí? Y hasta siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una decisión que usted la ve y dice, esto es hasta inmoral, que su padre le tome así. Pero decía yo, qué interesante, podemos amar a nuestros nietos como nuestros hijos, hermano. Mucho podemos amar a nuestros nietos como nuestros hijos, ¿sí? Y el 13 entonces, y los tomó José a ambos, Efraín, y se postró a tierra, digo, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Perdón, no les había dado la bendición, estaba a punto, ya había hecho el proceso de adopción. Y a Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel lo acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era ¿qué? El primogénito. Entonces, ¿quién le puso la diestra? A Efraín, y era el menor, ¿verdad? Interesante cuando un hombre está dirigido por Dios. Un anciano, moribundo, pero el Espíritu Santo obrando en él, ¿verdad? Mire, hermano, cuando el Espíritu Santo mora en usted, no hay decisión incorrecta. No hay decisión incorrecta. ¿Qué hizo entonces aquel hombre moribundo? Sabía él que cada uno estaba, el Espíritu Santo lo dirige y coloca su mano donde Efraín iba a ser más grande siendo el menor. Cuando lee toda la Biblia, hermano, usted sabe lo que fue Efraín en la tierra de Israel. Iba a ser el más grande. Y aquel hombre, entonces veamos lo que dijo después de ver esta situación. José. José era un hombre sabio, muy sabio, pero su padre era sabio en extremo.
En su padre iba a ser la promesa de Israel, ¿verdad? Y lo leemos, ¿sí? Amén. Ayúdeme, hermano. Con voz campante. Usted extendió su mano el 15. ¿Y bendijo a quién? A José. Voy a detenerme un poco. Y bendijo a José. Voy a detenerme un poco. ¿Acaso fue José? Por supuesto que fue José su descendencia. Pero Efraín se le iba a llamar también José en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, también estas tribus en muchas ocasiones se nombra como José, Efraín. Entonces puso una mano sobre Efraín, ¿verdad? Que es José. Y dice que su padre, no, me equivoqué, ¿no? El ángel que me liberta de todo mal, es el 16, voy a leerlo. El 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy Hasta este día. ¿Quién es el que te mantiene? Dios. Desde que usted nació hasta este día, hermano. No se te olvide eso todo lo que de su vida, ni las noches, ni cualquier circunstancia, hermano. ¿Quién es el que mantuvo entonces a Jacob? Dijo Jacob, el Dios que le mantiene desde el día hasta el día de mi muerte. Está hablando de su día de su muerte, porque estaba próximo para morir. Y sigue diciendo, el 16. Y los ojos de Israel. No, El ángel que me libera de todo mal. El 16. Número 1. El ángel que me liberta de todo mal, hermano. El ángel que me liberta de todo mal. Ténganlo en sus corazones, hermano. Sigue diciendo el texto. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Enséñale eso a sus hijos, hermano. Por favor, hermano. Enséñale eso a sus hijos. En este día le decía a mi hija, ¿sabe, hija mía? Si usted no viene al Señor, usted tiene muchos proyectos. Pero si usted no viene al Señor de rodillas y le suplica que la dirija, usted va a ser como aquellos hombres que anduvieron en el desierto a salir de Egipto. 40 años estuvieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, hermano. 40 años y vagaron en el desierto, y dijo el Señor, y no entrarán. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque no habían guardado las reglas y estatutos de Dios. Hermano, usted tiene el Evangelio de Cristo. Hermano, guárdese de no entrar al reino de los cielos venideros. Usted tiene el Evangelio de Cristo. Usted se le ha enseñado el Evangelio de Cristo. Y yo que soy un pobre pecador, no es solo para usted, hermano. Y aquellos hombres no entraron, le decía a mí. Por lo tanto, venga al Señor. El Señor te va a guiar, le dije yo. Va a guiar, te va a guiar. Y el Señor la va a guiar, hermano. Va a guiar a cada uno de mis hijos. Y lo primero que yo cuando hablo con ellos o algo, porque muy poco hablo con ellos, muy poco, pero cuando les hablo certeramente, a veces sin mucho amor, pero certeramente. Le he dicho a mi hijo, mi hijo me ha dicho a su madre y ha dicho, yo voy a montar un negocio. He dicho, hijo, me parece que este negocio no te sirve por esto y por esto. Por esta causa, se lo decía a mi esposa en este día. Y estoy rogándole que el Señor lo dirija al negocio correcto para él quiere emprender. Hermanos, porque podemos quebrar. Yo ruego al Señor, el Señor obra en la vida de mis hijos y los ayude y los guíe. Entonces, seguimos en el ¿qué, hermana? Usted va a ir como 17. Voy a ver la hora. ¿Hay que me dice la hora? 5 para 10. Bueno, ya estamos casi que terminamos. 12.
El 16. 16. Y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Hay cosas que a veces nos causan disgusto. Hay cosas que en el temor de Dios a veces nos causan disgusto porque nos lo dice el Señor. A veces el Señor nos dice con amor, a veces nos jala la oreja y a veces nos causa mucho disgusto. Podemos tener muchos tropiezos, hermano. Muchos tropiezos. Cuando entendemos y estamos en el temor de Dios, podemos tener muchos tropiezos en el enemigo. Hermano, la vida espiritual no es que es fácil, pero como dijo Jacob, es el Dios el que te mantiene. Amén. Es el que te da fuerza y te ayuda. Entonces aquel hombre le asió la mano y le dijo, se enojó con él. Pero sabiamente le dijo, la siguiente, digamos, la respuesta, lo que él le dice. Pero viendo José que su padre, el 17, le ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Moisés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre tu cabeza. Y continuamos. No sé si tu hoja está para el otro lado. Me gusta la versión que Mirla tiene. Muy buena. Muy buena esa versión. Hay versiones en la Biblia que explican son ya basadas en el, como decir, en los tiempos en los que vivimos, para exponerlo y explicarlo la mejor. Es muy buena la que ella tiene. Pero me gusta más esta, porque es Reina Valera. Esta, confío más en esta traducción. ¿Sí? Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará ¿qué? Multitud de naciones. ¿Quién sabe de dónde depende Venezuela, verdad? Porque se formarían multitudes de naciones, ¿verdad? Los Estados Unidos, bueno, y algo otro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es preciosa. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arma. Había logrado tener entonces una gran extensión de tierra ya, ubicada en ese lugar, ¿verdad? Y dice entonces, más adelante las recomendaciones, más atrás le voy a dar recomendaciones, cuando yo muera, no me dejes aquí en Egipto, llévame hasta este lugar donde están mis padres, que era una heredad que ellos habían comprado para enterrar a sus familiares, sus padres le habían comprado a Abraham. Y entonces fue embalsamado. Dice la Biblia que duró el embalsamiento de este hombre, Jacob, 40 días. Estuve investigando sobre la historia de Egipto. Era 70 días lo que se recomendaba para hacer un embalsamiento. Y fue llevado inmediatamente, después de cumplirse los 40 días, fue llevado y enterrado. Fue el mismo José con un campamento que le dio el rey de Egipto, Faraón, y fue llevado y hicieron grandes truenos, lloro y llanto y luto, y fue enterrado entonces allá en la heredad de Manre. La heredad de Manre,
que fue comprada por Abraham, por dinero, porque no la quiso que se la regalasen a aquellos hombres. Aquellos hombres le dijeron, yo se la regalo. Él le dijo, no tomaré nada de usted que no sea por dinero. Y se la compró. Y entonces allí fue llevado. Entonces 17 años, según la escritura, no sé cuántos años, desde qué año fue contado el cautiverio de Israel. Si desde José o si desde las tribus que vinieron de Israel, desde cuando vino Jacob. Pero ya llevan 17 años duró aquel hombre entonces en tierra de él. ¿Cuántos años faltaban para que se cumpliese el cautiverio? 400 son los años que tenía que cumplirse el cautiverio. La Biblia es perfectamente cronometrada, hermano. Perfectamente. José cuando muere lo embalsama. ¿Cuántos años duró José para ser llevado? Porque él le pidió a su descendencia, no me dejen aquí, porque él creía las promesas de Dios. José duró más de 400 años, muy probablemente. No, perdón, 300 y pico de años embalsamado y llevado hasta la tierra de Israel. Mira, un embalsamiento dura muchos años para que su cuerpo se deteriore. Muchos años. José y su padre fueron embalsamados, fueron inmumenizados. Y aquellos hombres cuando salieron de Israel, llevaron entonces a José hasta la tierra prometida. 300 y pico de años tenía el cuerpo de José y fue llevado en ataúd. No lo dejaron. 40 años vagaron en el desierto. 40, más los 300 y pico que tenían que cumplir todavía. Entonces imagínense ustedes lo que duró el cuerpo y fue llevado. Y también está en la nación de Israel, ¿verdad? En lo que hoy es la nación de Israel. No se quedó en Egipto. Su descendencia. Aquella descendencia tendría que pasar 300 y pico de años. Nosotros no sabemos cuántos años tenemos que pasar para la venida de Cristo. Pero la palabra de Dios es certera, hermano. Cristo viene. Amén. Y vive para siempre. Amén. Y esperamos la segunda venida. Amén. Les quisiera seguir exponiendo más la Biblia porque las siguientes bendiciones que vendrán sobre el activo de Israel. Amén. Y la primera consecuencia es, Rubén, tú cometiste falta. Tú cometiste falta, Rubén. Me faltaste el respeto. Te acostaste con la mujer que no debiste acostarse. Mi mujer. Su hijo había cometido falta contra su padre. Y es la primera sentencia, consecuencia. Hermano, usted no se quedará sin consecuencia si desobedece la palabra de Dios. Así le dijo aquel hombre a Rubén. Rubén, cometiste falta, faltaste sobre mi lecho. Muy probablemente sería acostador hasta en la misma cama de Jacob. Pero así lo amó Jacob. Y el siguiente fue Simeón y Leví. Ustedes son hombres feroces. Ustedes retaron los tendones a los toros. Cosa que no se debía hacer. ¿Qué le está diciendo? Ustedes mandaron a capar a aquellos hombres. Y aquellos hombres estaban dolidos y no podían defenderse. Y ustedes tuvieron consejo fuera de mí. Hermano, no tenga consejo fuera de Dios. Y le dijo, por lo tanto, que ustedes vendrán grandes consecuencias. ¿Cuáles van a ser consecuencias? No iban a heredar. No iban a heredar la tierra, hermano. Los de Leví iban a ser mantenidos, pero ellos no iban a tener tierra. Simeón no logró entrar a la tierra prometida para tener tierra, sino le dio otra tribu. Y sigue diciendo, Judá, tú serás bendito. En ti serán benditas las naciones. Tú eres como león, Judá. De ti vendrá la descendencia de Jesús. Y sigue diciendo las bendiciones hasta la venida del Señor. Así pronuncia las bendiciones hasta sus últimas tribus. Y dice, Dios vendrá y su venida vendrá. E incluso allí menciona la venida, cuando aparecerá el anticristo sobre una tribu. Bendito sea el Señor Dios de Israel, hermano. Crean en la palabra de Dios. Y humíllense siempre delante del Señor. Bendito sea Padre bueno, porque has perdonado mis maldades y pecados, Señor. Bendito sea por mi familia, por mis hijos, por mis hermanos que están presentes y los que no han podido venir, Señor.
Amado, redarguye el corazón del que tiene en poco tu grandeza y tu majestad, tu poder y tu honra, Señor. Eres bendito, ayúdame para permanecer en la palabra, Señor. Y guíanos y auxílianos siempre. En Cristo mi Jesús te bendecimos, exaltamos tu nombre y esperamos tu venida. Anhelamos siempre tu venida, Señor. Que ese sea el anhelo de nuestros corazones, Señor. En Cristo mi Jesús, gracias.